La palabra del Señor en esta mañana. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1 al versículo 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: recuperando lo perdido. Amén.
Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es saber que en el Señor se puede recuperar lo que un día se había perdido. El deseo de Dios no es que su pueblo esté en derrota. El deseo de Dios no es que su pueblo esté destruido. El deseo de Dios no es que su pueblo esté en vergüenza. El deseo de Dios es que su pueblo esté en victoria. Es que su pueblo esté bendecido. Pero sabe una cosa, esto no depende solo de Dios. Esto depende de su pueblo también. Amén. Muchas veces olvidamos lo que el Señor nos ha dicho. Olvidamos la palabra que Dios nos ha hablado. Y eso no se queda allí. Eso tarde que temprano traerá sus consecuencias. El pasaje que acabamos de leer nos está hablando de la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Qué tristeza que el pueblo estaba habitando la tierra que Dios les había entregado por herencia, pero no estaba viendo toda la bendición, todo el cumplimiento de la promesa que Dios les había dado. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Qué era lo que estaba pasando para que el pueblo de Israel estuviera en semejante condición de vergüenza? Antes de que el pueblo entrara a la tierra que Dios les había prometido, el Señor fue claro con ellos. El Señor le dio mandamientos, le dio ordenanzas, le entregó leyes que ellos no debían olvidar, que ellos no debían desobedecer. Pero no fue así. Eso no era lo que estaba pasando. El pueblo había pecado. Como resultado, dice la Escritura que Dios los entregó en manos de un enemigo llamado Madián. Un enemigo que atacaba la economía de ellos. Un enemigo que dice la Escritura que cada día los empobrecía más. El pueblo de Israel se hacía el inocente, el que no sabía, el que desconocía por qué le estaba sucediendo lo que ellos estaban viviendo. Se hacía el inocente, se preguntaba, pero ¿por qué nos está pasando esto? Tremendo, ¿no? Así hay muchos. Están viviendo una situación adversa. Se encuentran en una dificultad. Y medio mundo es el responsable, menos ellos. Ellos son inocentes, ellos no entienden por qué les está pasando lo que están viviendo.
Esa es la insensatez más grande que pueda haber. Así lo dice la palabra de Dios. Dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es una insensatez ir en contra de lo que Dios me ha dicho y esperar que todo me salga bien. Es una insensatez desobedecer a Dios y esperar recompensa de parte de Él. Textualmente dice la Escritura, el texto que leímos, que los hijos de Israel habían hecho lo malo. Porque la Biblia llama las cosas como son. La Biblia a lo que es malo lo llama malo y a lo que es bueno lo llama bueno. El Señor le dijo al pueblo a través del profeta Isaías: ¡ay del que a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo! Hay gente haciendo cosas malas y diciendo que son buenas. Y hay gente que está haciendo cosas buenas y otros le están diciendo eso es malo. Lo que estaba pasando con Israel era porque ellos habían hecho lo malo. Y Dios los había entregado en manos de ese enemigo. Pero eso no se quedó allí, sino que dice la Escritura que venía contra Israel un enemigo llamado Madián, otro enemigo llamado Amalek y otro enemigo llamado los hijos del oriente. Mira lo que estaba pasando. 3 enemigos se habían unido para venir contra el pueblo de Dios. Muchas veces suele pasar que se levanta un enemigo contra la economía, que se levanta un enemigo contra la salud, que se levanta un enemigo contra la casa, contra el hogar, contra la familia. Y nos preguntamos, Dios mío, ¿y qué está pasando? Una cosa por aquí, otra cosa por acá y otra cosa por allá. ¿Quién era Madián? Un enemigo que quería ver al pueblo de Dios empobrecido. Lo quería ver muerto. Lo quería ver sin comida, sin alimento, sin sustento. Un enemigo que le destruía lo que ellos cultivaban. Un enemigo que destruía y se robaba sus cosechas. Pero también había otro enemigo llamado Amalek, los amalecitas. ¿Quiénes eran los amalecitas? Los amalecitas fueron los que se levantaron cuando Israel iba rumbo a la tierra que les había prometido. Y salieron para impedir el avance del pueblo de Dios. Y salieron para detenerlos. Así muchas veces va a pasar que no solamente el enemigo va a estar atacando tu economía, que no solamente en ese momento no va a haber para la comida, no va a haber para los servicios, no va a haber para cubrir la necesidad. También va a suceder que va a haber algo que no va a querer que tú ores, no va a querer que tú vengas a la casa de Dios, no va a querer que tú obedezcas a la palabra del Señor. Enemigos que se ponen de acuerdo, enemigos que se unen. Pero también había otro enemigo llamado los hijos del oriente. ¿Quiénes eran los hijos del oriente? Eran los que no querían que el pueblo de Dios conquistara la tierra que el Señor les entregaba por herencia. Hay un enemigo que te va a hacer creer que es imposible el ver el
cumplimiento de la promesa que Dios te ha dado. Hay un enemigo que te va a hacer dudar. Hay un enemigo que te va a hacer querer retroceder, volver atrás. Un enemigo que te hará dudar que este año es el año de las cosas mayores. Tres enemigos. Y lo más tremendo de todo esto era que Dios lo había permitido. Porque muchas veces Dios permite que todo esto acontezca contra la vida de un creyente, contra su casa, contra su familia. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Dios no puede pasar por alto su palabra. Estamos acá. Dios no puede pasar por alto su palabra, así como Dios prometió que la obediencia traía bendición. Así también se tiene que cumplir que la desobediencia traerá consecuencias. No sé si le estoy hablando al pueblo correcto. Dios no va a pasar por alto su palabra. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Si has sido obediente, la bendición te va a alcanzar. Pero si has sido desobediente, entonces la maldición vendrá. Así que cada uno de nosotros hoy día estaremos cosechando lo que ayer sembramos. Si fuiste obediente ayer, seguramente estarás viendo bendición hoy. Pero si no, algo debe estar pasando. Se unieron tres enemigos y vinieron. Y si Amalek únicamente solo los había estado empobreciendo, puedes imaginarte lo que estaban haciendo ahora estos tres unidos. No sé si me estoy haciendo entender. Hay gente que el enemigo le está atacando. Se ha metido en su vida, se ha metido en su casa, se ha metido en su familia, se ha metido en su economía, se ha metido en su salud, se ha metido en su sueño. Ya no duermen, han perdido la paz. Iglesia, el pueblo de Dios, cuando se vio en esta situación, dice la escritura que clamó a Jehová. Ellos clamaron y entonces el Señor, dice la escritura, que levantó un profeta que le vino a decir qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo, porque ellos necesitaban saber. El versículo 7 dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Estamos acá. Dios les estaba dando la explicación. En otras palabras, Dios les estaba diciendo: yo no me he apartado de ustedes porque me he querido apartar. Yo no los he dejado porque los he querido dejar. Por favor. Hay que entender qué es lo que está pasando. El pueblo de Dios lo estaba perdiendo todo. Había perdido las riquezas que el Señor le había entregado de los egipcios. Había perdido la tierra que
que el Señor le había entregado por heredad. ¿Cómo así, pastor? Sí, la Escritura me dice que ahora estaban viviendo ¿en qué? En cuevas. Ya no vivían abiertamente. Ahora estaban escondidos. Los hijos de Dios habían perdido la identidad. ¿Usted sabe cuántos hijos de Dios en este tiempo han perdido la identidad? No se sabe si son hijos de Dios o son hijos del diablo. Seguro. Hablan peor que un mundano. La casa de los hijos de Dios han perdido la identidad. Allí no se habla, allí se grita. La casa de los hijos de Dios han perdido la identidad. Allí no se adora a Dios. Allí no se alaba al Señor. No parece la casa de un hombre, de una mujer de Dios. Por favor, no sé si le estoy hablando al pueblo correcto. Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene que alabarlo. Alguien tiene que decir: yo voy a recuperar mi identidad de hijo de Dios. El pueblo de Dios había perdido su identidad. ¿Cómo era posible que los hijos de Dios, cuando Dios les había garantizado que Él iba a estar con ellos, Dios les había dicho que por un camino iban a venir sus enemigos y que por 7 caminos iban a huir delante de ellos, y ahora eran los hijos de Dios los que estaban huyendo? No sé si me estoy haciendo entender, por favor. El Señor les había dicho que ellos iban a estar encima y nunca iban a estar debajo. El Señor les había dicho que los iba a poner por cabeza y nunca iban a hacer cola. Pero estaba sucediendo todo lo contrario. Ellos no parecían el pueblo de Dios, parecían el pueblo del diablo. Algo estaba pasando. La gente se hace el inocente. Ay, pastor, no tengo nada que comer. Y uno tiene que hablarle con la palabra. Porque muchos dicen: ¿cómo le vas a hablar de diezmo y de ofrenda a alguien que no tiene ni para comer? Bueno, ya yo no soy, escúchelo bien, quien le quiere quitar. Es lo que la palabra de Dios enseña que se debe hacer. Muchas veces queremos que la economía se arregle de una manera distinta a como Dios lo dice en su palabra. No va a funcionar. De esa manera las cosas no van a cambiar. Por favor, estamos acá. ¿Cómo quieres que las cosas cambien? Algunos están esperando que venga la política. Sí, porque es donde tienen la esperanza. Por favor. Dejan de vivir de acuerdo a la palabra, vienen las consecuencias y después no saben qué pasa. ¿Qué era lo que había pasado con el pueblo? Había perdido la identidad. No tenían identidad cuando Dios les había dicho que ellos eran su pueblo especial, que ellos eran su especial tesoro. Cuando Dios les había dicho que ellos eran el pueblo de Él, que ellos eran una nación santa, que nadie les iba a poder hacer frente en todos los días de su vida, que Él iba a estar con ellos. Cristianos que no tienen autoridad para reprender al diablo. Han perdido la identidad. En lugar del diablo estar huyendo delante de ellos, ellos son
son los que están huyendo delante de Satanás. Temiéndole a la brujería, a la hechicería. Por favor, vamos acá, iglesia. Han perdido la identidad. El pueblo que debería estar dando amor, ¿sabe lo que están dando mucho? Están dando odio, están dando resentimiento. No quieren perdonar, no quieren pedir perdón, no quieren sanar su corazón. Israel había perdido la identidad. ¡Qué tristeza! Si tú no tienes identidad de hijo de Dios, estás mal. Si no tienes identidad de pueblo de Dios, estás mal. ¿A quién estás representando tú en la tierra? ¿Estás representando a Dios o estás representando al diablo? Porque el que representa a Dios tiene que representarlo en todo. Habían perdido la identidad. Habían perdido la autoridad. Habían perdido la fuerza. Habían perdido el valor, la valentía. Un pueblo que no le temía a sus enemigos. Un pueblo que se enfrentaba a pueblos mucho más numerosos y poderosos que él. Hay gente que ahora todo lo intimida, todo lo acobarda, todo lo pone a tambalear. Esta es una mañana para recuperar lo que hemos perdido. Esta es una mañana para que el pueblo de Dios recupere todo lo que el diablo le había quitado. Creo que aquí muchos no quieren recuperar nada, porque alguien debió haber dicho un gloria a Dios, alguien debió haber dicho amén, alguien tuvo que haberse gozado, alguien tuvo que haberse alegrado, alguien tuvo que haber dicho ese soy yo voy a recuperar todo lo que el diablo me ha quitado. Es el gozo y dejar esa cara. Seguro. Tienes que recuperar todo lo que el diablo te ha quitado. Hay gente que se quiere quitar una enfermedad que es de origen espiritual a punta de medicamento. No lo vas a lograr. Si quieres recuperar tu salud, tienes que pararte y enfrentar al espíritu de enfermedad que te ha estado oprimiendo, que te ha estado enfermando. Esta es una mañana para recuperar todo lo que el enemigo nos ha quitado. Pero tenemos que conocer la palabra que el Señor nos está hablando. ¿Qué era lo que pasaba con el pueblo? El pueblo había desobedecido. El pueblo tenía que ser consciente. ¿Qué era lo que ellos habían hecho? ¿Qué era lo malo? ¿Cuál era el pecado que habían cometido? El Señor les había dicho: ustedes no tienen que temer a los dioses de los amorreos. Tremendo, ¿no? Dios les había dicho: no tienen por qué tener temor delante de ellos. No tienen por qué hacer las cosas que estos dioses paganos piden que hagan para ellos. Lastimosamente el pueblo no lo obedeció, lo desobedeció. Y sigue diciendo en el verso 10: y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Verso 11. Y vino el ángel de Jehová. El ángel de Jehová aquí es Jesucristo. Esto es una cristofanía.
Una cristofanía es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Cristo mismo se le apareció. Acá, como podemos ver, dice la Escritura, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jesucristo se le apareció a un joven llamado Gedeón. Pero mira lo que hacía Gedeón. La Escritura dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Sabe cuál era el lagar? El lagar era el lugar donde se pisaban las uvas para sacar el vino. En ese lugar estaba Gedeón sacudiendo el trigo para esconderlo. Allí se le apareció el Señor. Y mira la palabra que el Señor le declara: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Con quién es que está Dios? ¿Con quién es que está Dios? Con los esforzados y con los valientes. Eso lo veíamos un par de días atrás acá. El espíritu que el Señor nos ha dado no es espíritu de cobardía, es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, dice la palabra de Dios. La gente cobarde, la gente fusilánime, sabe que esa es una de las cosas que el Señor le dijo a Moisés: que cuando el pueblo de Dios fuera a la guerra, el que fuera fusilánime no lo llevara, porque es el que le apoca el corazón a los demás, es el que siempre está viendo lo negativo, es el que nunca cree lo que Dios está hablando, lo que Dios está prometiendo, lo que Dios está diciendo. El mismo Dios le dijo a Moisés: no lleves a esa gente porque te daña a la demás. Eso pasa en este tiempo. Ustedes no vieron los 12 espías que mandó Moisés a reconocer la tierra. 10 de ellos trajeron un mal informe, porque todos vieron lo que no tenían que ver. Así hay gente viendo lo que nunca tienen que ver. Solamente 2, Josué y Caleb, pudieron creer que la tierra que habían visto la iban a conquistar. El resto no lo pudo ver. Qué lástima, ¿no? Pero muchas veces son pocos los que tienen la actitud que tenía ¿quién? Gedeón. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Varón esforzado y valiente. Jehová está contigo. De eso se trata, iglesia. Se trata que en el peor de los tiempos, en el peor de los momentos, en las peor de las circunstancias, tienen que haber hombres, tienen que haber mujeres que sean esforzados, que sean valientes, que sean determinantes, que no le teman al diablo, que digan: venga lo que venga, yo voy para adelante, yo no voy a retroceder, yo no voy a mirar atrás, yo sé lo que Dios me ha prometido, yo sé lo que Él ha dicho que hará conmigo, yo voy a perseverar. Ahora Gedeón, con Gedeón estaba pasando lo mismo que con todo Israel. No entendía lo que estaba pasando. Le dice Gedeón al Señor entonces, y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón tampoco lo podía comprender. Gedeón no lo podía entender. ¿Cómo era que si Dios estaba con ellos, a ellos les estaba pasando todo lo que estaban viviendo? ¿Cómo es que yo me estoy enfermando?
¿Cómo es que hay tanta dificultad en mi casa? ¿Cómo es que hay tanta necesidad en mi familia? ¿Cómo es que hay tanto pleito? ¿Cómo es que hay tanta contienda? ¿Cómo es que la brujería me está afectando? ¿Cómo? Es que no me está yendo bien. Era la pregunta de Gedeón. Para Gedeón, ellos estaban haciendo las cosas bien. Escucha bien. Para Gedeón, ellos estaban en obediencia a Dios. Gedeón no estuvo presente el día que el profeta habló. Estamos acá. Yo no sé si le estoy hablando al pueblo correcto. Parece que Gedeón, el día que el profeta le trajo el mensaje al pueblo, Gedeón no estuvo por ahí. Así le ha pasado a muchos acá. Parece que lo que Dios ha estado hablando, ese día ellos no vinieron. Ese día no se conectaron. Ese día no escucharon la palabra que el Señor habló. Y todavía insisten en decir que Dios es el culpable de lo que les está pasando. Por favor, no sé si me estoy haciendo entender. Parece que Gedeón no estuvo el día del sermón. Parece que no fue ese domingo a la escuela dominical. Parece que no fue ese viernes al servicio de avivamiento y milagro. Parece que no fue el viernes, el miércoles al ayuno. No sabía. Y le repite lo mismo que ya el pueblo le había, la queja que el pueblo ya le había presentado a Dios. Iglesia, presta la atención a esto. Presta la atención a esto. Algo quiere hacer Dios. Algo quiere hacer Dios en tu vida. Dios no quiere que las cosas sigan iguales. Dios quiere traer un cambio. Dios quiere que para tu vida las cosas cambien. Gedeón, mira lo que vemos acá. Me gusta mucho. El verso 14 dice: y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel del amado de los madianitas. No te envío yo. Mira lo que Dios le está dando a Gedeón. Le está dando la seguridad que si él sale a la batalla, que si él sale a enfrentar al enemigo que los estaba empobreciendo, que les estaba impidiendo el avance, que no los dejaba conquistar, él lo iba a ¿qué? Él lo iba a vencer. Estamos acá, iglesia. El Señor le estaba dando la garantía, la seguridad. Ves a enfrentarlo, que tú los vas a vencer. Está bueno de que el diablo los ha estado oprimiendo. Ya está bueno de que el diablo los ha estado intimidando. Ya está bueno. Es tiempo de que te levantes y salgas a enfrentarlo. Pero Gedeón sabía cómo estaba la cosa. Él sabía cómo el pueblo había estado deshonrando a Dios, cómo el pueblo le había fallado, cómo el pueblo había estado pecando. Y dijo, no, pero yo antes de ir a la guerra, yo tengo que poner las cosas en el orden que deben estar. ¿Qué fue lo que hizo Gedeón? ¿Qué fue lo que hizo Gedeón? Verso 18. Dice, te ruego que no te vayas. Aquí el Señor, aquí Gedeón hablándole al Señor, al ángel de Jehová. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y respondió, yo estaré hasta que tú vuelvas. Gedeón dijo, yo necesito poner las cosas en el orden que deben estar. Estamos acá, iglesia. Se había detenido la ofrenda para Dios. El pueblo había deshonrado al Señor. Era pecado lo que había, era desobediencia. Y el Señor le estaba dando la garantía de que Él lo iba a respaldar. Pero Gedeón tenía que hacer las cosas como mandaba la ley de Dios. Dijo, espérate un momento, déjame y traigo mi ofrenda. Porque yo sé que me estoy enfrentando a un enemigo que me está empobreciendo, que me está quitando el pan, que me está quitando el sustento. Estamos acá. Gedeón pudo haber dicho, bueno, cuando la cosa cambie, yo voy a traer. No sé si me estoy haciendo entender.
Gedeón dijo, no, esto tiene que comenzar en el orden establecido por Dios. Queremos la victoria sobre un enemigo que nos está matando, que nos está empobreciendo, que nos está quitando el sustento. Bueno, yo voy a hacer las cosas que me manda Dios. Pues trajo la ofrenda, la presentó. Y el que un día dijo que no había nada que provocara el mal que ellos estaban viviendo. Observa lo que dice la escritura acá, verso 25. Después que presenta la ofrenda, Dios la recibe. Dios le dice algo a Gedeón. Verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Iglesia, ¿cómo el pueblo se atrevió a decirle a Dios que no sabían por qué les estaba sucediendo lo que les estaba pasando? Acá la escritura me dice que tenían un altar para Baal, un dios pagano, y tenían una imagen de acera. Así hay mucha gente que tiene ídolos en el corazón, que tiene ídolos en su casa, que tiene ídolos en su familia. Así hay mucha gente que tiene pecados ocultos, que creen que Dios no los está viendo, que creen que Dios no está consciente de lo que está sucediendo. Para ellos estaban viendo. Estamos acá, iglesia. Hasta el mismo Gedeón se atrevió a decir: pero ¿por qué nos está sucediendo todo esto? Y la escritura dice que el padre de Gedeón tenía ¿qué? Tenía un altar. Yo no sé cuántos están acá, por favor. ¿Qué tienes en tu casa? Hay gente que todavía en su casa conservan el anatema. Hay gente que todavía guarda cosas. Hay gente que todavía idolatra. Y quieren que el pastor lo solucione todo con una oración. Pastor, ore por esto, pastor, ore por aquello. Pastor, mire que esto, pastor, mire que aquello. Y hay unos que dicen: ya ni le voy a decir más nada. Sí, porque se endemonian. Se les mete el diablo. Pero es que eso no lo va a solucionar el pastor. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor a Gedeón? Me vas a sacrificar un toro a mí. Estamos acá. Porque ¿a quién le habían estado sacrificando antes? ¿A quién le habían estado sacrificando? A Satanás. Así hay gente que no le duele darle al diablo, pero ¡ay! Que sea para Dios. ¡Ay! Que sea para la iglesia. ¡Ay! Que en la iglesia se diga. Por eso es que a mí no me gustan esas iglesias. Por eso es que eso es una sola pedidera de plata. Eso es un negocio que ellos tienen. Por favor, no sé si le estoy hablando al pueblo correcto. A los que están acá. Sí. ¿Qué le pidió? Que le sacrificara el toro. Estamos acá. Todos los que conocemos de ganadería, los que sabemos de asuntos del campo, de animales, sabemos que en un toro es que está. Dios le pidió lo mejor. Le dijo: sacrifícame un toro, ¿verdad? Hay gente que se trae las monedas de 50 y las de 100. Sí, hoy miran a apedrear por acá. Tengo que hablar lo que dice la palabra de Dios. Un día tenemos que salir allá y la gente nos va a tener que identificar y van a tener que decir: ese es el que predica contra esto y contra aquello. Bueno, con cámara o sin cámara lo predicamos. Iglesia, esto no es un juego. Ellos tenían un altar para Baal y tenían una imagen de acera.
Hay gente que para los ídolos que tienen en su vida, en su corazón, no les tiembla la mano al momento de gastar, al momento de ofrendarle, al momento de darle. Pero qué difícil es cuando nos toca honrar a Dios. No sé si le estoy hablando al pueblo correcto. Eso fue lo que el Señor le pidió, ¿no? Me gusta cómo se lo dijo el Señor. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Esto estaba en la propiedad del padre de Gedeón. ¿Qué cosas hay en tu casa que hay que derribar? ¿Qué cosas hay en tu vida que hay que derribar? ¿Qué cosas hay en tu familia que hay que derribar? A veces no queremos derribar las cosas que nos están haciendo daño. Eso era lo que le estaba haciendo daño al pueblo de Israel. Eso era lo que había provocado que aquellos enemigos, cuando venían, les robaban las cosechas, les destruían el cultivo, los empobrecían. Era otra cosa, iglesia. Hay gente que no quiere dejar la mentira. Hay gente que no quiere dejar el engaño. Hay gente que no quiere dejar la doble vida. Hay gente que no quiere dejar la inmoralidad sexual. No quieren dejar la fornicación, no quieren dejar el adulterio, no quieren dejar la promiscuidad, no quieren dejar la masturbación, no quieren dejar la pornografía, no quieren dejar de escuchar la música que no le agrada a Dios, no quieren dejar de ver programas de televisión que no les edifican. No quieren dejar de seguir rezándole a la Virgencita. No quieren dejar de ir donde el brujo, donde la bruja, donde la hechicera. No quieren soltar la aseguranza, el resguardo, el amuleto. No quieren dejar la idolatría por el hijo, por el esposo. Porque ya hicieron del hijo y del esposo un ídolo. Si te vas, me muero. No saben vivir sin el esposo, sin la esposa, pero sí saben vivir sin Dios, por favor. Eso se llama idolatría. Tenían que derribar los ídolos y tenían que darle una buena ¿qué? Una buena ofrenda, dígalo por favor. No le tenga miedo a decirlo, porque dirá: ay, me comprometo, me ato, después me meto en un lío. Hay gente que dice que no tiene para dar. Cuando el Señor llamó a Gedeón, Gedeón le dijo dos cosas al Señor. ¿Sabes qué le dijo? Le dijo que su familia era la más pequeña, su tribu, y que ellos eran los más pobres del pueblo, y tenían toros. Estamos acá. No sé si me estoy haciendo entender. Así hay gente que son los pobrecitos, los miserables, los que no tienen. Son los débiles. Para Gedeón era imposible vencer a Madián, porque era de la familia más pequeña, porque era el menor de los hermanos, porque se creía un indefenso. Para Gedeón era imposible honrar a Dios porque no tenían nada, y le mandaron a sacrificar el segundo. Quiere decir que había un primero, y no sabemos si habían otros más. Y si había toros, seguramente había ¿qué más? Vacas. Hay gente que tiene, pero ellos dicen que no tienen nada. ¿Quién los saca de ahí? Y el diablo empobreciéndolos, el diablo quitándole, el diablo consumiéndoles. Pero ellos dicen: no tengo. ¿Y de dónde? Sí, así dicen. Dicen que no tienen. Gedeón lo dijo, que él era de la familia más pequeña y su familia era pobre.
y le pudo dar una ofrenda a Dios. Y después Dios le dijo: la que tú me diste estuvo bien, pero déjame decirte que esa era para ti. Ahora me tiene que dar una a todo el pueblo. Queremos que las cosas cambien, pero no queremos tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Queremos recuperar lo perdido, pero lo queremos hacer de la manera equivocada. Resulta que no es a mi manera, resulta que es a la manera de Dios. El Señor le pidió que le sacrificara el segundo toro. Iglesia, esto debe estarnos hablando. Esto debe estarnos hablando. Después que Gedeón hizo todo lo que el Señor le mandó, dice la Escritura que el Espíritu Santo vino sobre él. Y fue cuando en realidad Gedeón con 300 hombres, que a la final lo único que hicieron fue adorar, tocar trompetas, tocar teas, dice la palabra de Dios. De esa manera fue que Dios le pudo dar la victoria sobre sus enemigos, porque ni siquiera fueron ellos, fueron los mismos enemigos los que se mataron los unos a los otros. ¿Quieres ver a tus enemigos huyendo delante de ti? ¿Quieres ver a ese enemigo que te ha estado oprimiendo, que te ha estado haciendo la guerra, que te ha estado dañando, que te ha estado destruyendo, que te ha estado matando? Obedece a la palabra que el Señor te está hablando. Sé obediente a la palabra de Dios. No vivas de cualquier manera. El cristiano no vive de cualquier manera. El cristiano vive de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Gente que camina como si no hubiera autoridad, porque ya conocen la palabra de Dios. La palabra de Dios en ningún momento manda que seamos desobedientes, que seamos rebeldes, que estemos sin autoridad. Eso no lo manda la palabra de Dios. Iglesia, las cosas para Israel cambiaron el día que Gedeón hizo todo lo que Dios le ordenó. Pero hay gente que escucha y no hace nada. ¿De qué sirve eso? Oye, estuvo bueno el culto, estuvo bueno el servicio. ¿Qué palabra? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, poderosa. Buen mensaje. ¿Y dónde está la ofrenda? Estamos acá. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Dónde está la obediencia? Sí, estuvo buena la palabra. Gedeón pudo haber dicho también: tuve un encuentro con el ángel de Jehová. Tuve un encuentro con Jesucristo. Sí, ¿qué te dijo? No, yo le dije que porque era posible que si Él estaba con nosotros las cosas estuvieran así. Y Él me dijo lo que yo tenía que hacer. ¿Y tú qué hiciste? No, yo no hice nada. Sí, yo no hice nada. O sea, ¿de qué le sirvió el encuentro con el Señor? ¿De qué te sirve estarte encontrando hoy con Jesús en este lugar? Y de que Él te esté hablando si no vas a hacer lo que Él te está diciendo. ¿De qué te sirve? Yo he visto gente como de a poco fueron dejando las oraciones en la madrugada en este lugar. Gente que eran fieles para venir a las 5 de la mañana. Quedaron los recuerdos. Sí, fueron los recuerdos de esas personas que venían a las 5 de la madrugada. Ya no los vemos por acá. Gente que no se perdía un ayuno. Gente que era fieles en sus diezmos y en sus ofrendas. Tenía una pasión por la casa de Dios, amor por la casa de Dios. ¿Qué ha pasado? Y usted los ve que están mal, y
usted los ve que cuando no es una cosa es otra. ¿Qué está pasando? ¿No se dieron cuenta así como le sucedió a quién? A Israel. Desobedecieron a Dios y Dios tuvo que entregarlo en manos de sus enemigos. Entonces ellos ahora no entienden que la enfermedad, dicen, no es que estoy enfermo, por eso no puedo venir. No, el resultado de la enfermedad es porque tú dejaste de venir. Gente que está fría, está seca, se está muriendo. Yo no me explico cómo una persona escucha palabras un mes, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y aún su vida sigue igual, sigue siendo la misma, siguen con la misma rebeldía, siguen con la misma obstinación, siguen con la misma dureza del corazón. Algo tiene que estar pasando. El Señor nos está hablando en esta mañana. Y lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es recuperando lo perdido. Usted tiene que saber qué perdió en su vida, qué ha hecho que las consecuencias ahora las esté sufriendo. ¿Qué fue lo que perdí? Perdí el primer amor, como le pasó a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Perdió su primer amor. Dejó de amar a Dios como lo amaba al principio. Cuando una persona deja de amar a Dios como lo amaba al principio, lo demás es religión. Vienen a la iglesia de manera religiosa, leen la Biblia de manera religiosa, cantan coro de manera religiosa. ¿Por qué, pastor? Porque ya no hay pasión en el corazón. Ya no hay pasión. Ya no viven de esta manera. Si no leo la escritura me muero. Se sienten mal. Yo cuando no he leído la palabra en un momento determinado me cae una inquietud. Yo tengo que dejar de hacer lo que esté haciendo, porque tengo que meditar la palabra de Dios. Hay gente que pasa días, semanas, meses sin leer la palabra de Dios y ellos están. Porque para muchos el pecado son las cosas escandalosas que muchos hacen allá afuera. Pero resulta que mucha gente que está haciendo esas cosas escandalosas se van a arrepentir y van a caminar con el Señor. Y muchos de los que nunca hicieron cosas escandalosas no van a gozar de la salvación. Iglesia, el Señor me dijo recuperando lo perdido. Yo no sé si ya perdiste la salvación. No sé si perdiste la pasión por Dios. No sé si perdiste la pasión por la casa del Señor. No sé si perdiste la pasión por las almas. No sé si perdiste el deseo de honrar, de bendecir, de exaltar el nombre del Señor. Pero en esta mañana tienes que recuperarlo. Si tú perdiste la autoridad, si perdiste la fe, si perdiste la oración, si perdiste el ayuno, si perdiste la comunión con Dios, esta es una mañana para recuperarlo. ¿Qué fue lo que hizo Gedeón? Gedeón recuperó lo espiritual primero. Tuvo un encuentro con Dios, escuchó la voz del Señor, supo lo que estaba mal y entonces comenzó a poner las cosas en su lugar. De esa manera fue a enfrentar al enemigo y de esa manera lo derrotó. Yo no sé cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor.